A ver, mucha atención, de verdad. Lo primero es observar en qué forma está escrito lo que nos solicitan. Ahí dice que tenemos que averiguar G o F. Esto realmente lo que quiere decir es que vamos a tomar la función f y la vamos a meter dentro de la x de la función g. Vamos a ver, porque en esto hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Vamos a subrayar con rojo la función f y con verde la función g. Recordemos lo que dije, la f va dentro de la g. Entonces, vamos a escribir la función g. La función g dice 2 por, según lo que podemos ver aquí, 2 por x. Pero en lugar de la x o dentro de la x, nosotros vamos a escribir la función f. La función f es x más 3. Lo cual quiere decir que la función g o f de x es igual a 2 por x más 3. Recordemos, en la función g este era el espacio de la x. Entonces la f la metimos dentro de la g, ¿está bien? De la x que está en la función g. Luego sería nada más como tratar de simplificar un poco, pero aquí lo más que podemos hacer es multiplicar 2 por x y 2 por 3. Bueno, 2 por x es 2x y 2 por 3, 6. Quiere decir que g o f de x es igual a 2x más 6. Si leemos un poco, lo que me están pidiendo es determinar el ámbito del resultado de esa composición de funciones, sabiendo que este es el dominio. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que vimos hace un tiempo, pero entonces lo que hay que hacer es tomar los números del dominio y sustituirlos en la x de la función nueva, la función g o f. Si hacemos eso, entonces primero deberíamos de averiguar g o f de 1, lo cual sería 2 por 1 más 6. Si lo notan, en lugar de la x, yo escribí 1, porque es el primer número del dominio. ¿Sí? El resultado de esto sería 8. Luego hacemos lo mismo, pero con 2. Y se escribiría 2 por 2 más 6. Insisto, estamos cambiando la x por el 2. Y el resultado de esto es 10. Luego, g o f de 3. ¿Cuánto daría eso? A ver si me ayudan ustedes. 12. Luego, g o f de 4. ¿Cuánto da esto? 14. Ok. Notemos. El resultado de la primera fue 8. El de la segunda 10, 12 y 14. Esto quiere decir que el ámbito de dicha función va 8, 10, 12 y 14. Este sería el resultado del ámbito de la función. Vamos a ver, a continuación sería nada más continuar en el hecho de estar sustituyendo la x por la función que me están indicando. Entonces, en g o f, si nosotros queremos determinar g o f de x, lo que realmente debemos hacer es que en la función g yo voy a sustituir la x por la función f. En términos generales sería de la siguiente forma. En la función g que dice x, en lugar de la x voy a escribir x a la 3 más 3x a la 2. Ahí acabo de escribir la x, ¿verdad? De la función g menos 5.
Observemos, la función g originalmente decía x menos 5, ¿cierto? Ok, pero la composición de funciones me dice que yo agarre lo que tenga la función f y lo cambie por la x de la función g. Todo esto era la x. Yo quito la x y escribo x a la 3 más 3x a la 2. Luego, empezamos a resolver un poco eso, que en realidad no hay tanto que resolver. Nos quedaría x a la 3 más 3x a la 2 menos 5. Quiere decir que la función g o f de x es x a la 3 más 3x a la 2 menos 5. Vean que aquí el ejercicio dice determine el criterio de las funciones, lo cual me indica a mí que nada más tengo que hacer ese procedimiento. Pero ojo, por aquí me dice que tengo que realizar f o g. Eso es un trabajo que se los voy a dejar a ustedes para ver si comprendieron este principio. Ok, vamos a ver. Ahora sería más bien tratar de que la x de la f se intercambie por lo que es la función g. Por lo cual quedaría de la siguiente forma. Primero dice x elevado a la 3. Entonces, en lugar de la x, yo voy a escribir x menos 5. Pero era x elevado a la 3, ¿cierto? Luego decía más 3 por x. En lugar de la x escribo la función g. Perdón, ahí no va este paréntesis. Pero recordemos que esa x va elevado al cuadrado. Para poder simplificar esto, desarrollarlo un poco y que quede diferente, lo único que tendríamos que hacer es resolver la fórmula notable que está en cada paréntesis. La primera fórmula notable se resuelve haciendo x a la 3 menos 5x a la 2 más 25x menos 125 más 3 por la siguiente fórmula notable es x a la 2 menos 10x más 25. Tratando de resolver un poco más para ver qué se puede sumar o restar, tenemos que multiplicar este 3 por cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis. Y entonces nos quedaría de la siguiente forma. X a la 3 menos 5x a la 2 más 25x menos 125 más 3x a la 2 menos 30x más 75. Ahí podemos observar que, por ejemplo, x a la 3 no se puede sumar ni restar con ningún otro término. Entonces, el x a la 3 se copia al inicio. 5x a la 2 negativo se puede sumar con 3x a la 2. Entonces esto nos quedaría menos 2x a la 2. 25x se puede restar con 30x. Entonces nos quedaría menos 5x. También el 125 negativo se puede sumar con 75. Y de eso nos quedaría menos 50. Quiere decir que la función f o g de x es igual a ese polinomio. Y con esto ya se terminaría todo lo referente a la composición de funciones. Tenemos un ejercicio como este.
La idea es tratar de obtener las tres composiciones de funciones. Pero yo les voy a pedir que escojan las dos funciones más complejas a lo que ustedes creen. Vamos a ver la función f y la función g. ¿Cuál de las dos ustedes creen que es más compleja? Escojan, ¿la g o la f? ¿La qué? La f. ¿Creen que es más compleja que la g? Sí. F, todos. La g. Ok. Vamos a trabajar la función g y la función h, que justamente la podemos ver aquí, trabajando las dos juntas. Dice h o g, ¿verdad? ¿Qué quiere decir h o g? Que yo en lugar de la x de la h, voy a escribir ¿qué? La función g. Vamos a ver cuál es la función h. La función h es x a la 2 menos 1. Sobre 11 menos 3x. La composición es, según esto, que yo agarro esta parte y la escribo en lugar de la x. ¿Estamos? Entonces, esto se puede reescribir de la siguiente forma. Raíz de 7 menos x elevado a la 2 menos 1 sobre 11 menos 3 por raíz de 7 menos x. ¿Se están dando cuenta de cómo funciona? Sí, agarré la x, la quité y escribí lo que decía la función g. Sabemos que cuando elevamos al cuadrado una raíz, ¿qué sucede con la raíz cuadrada? Se cancela. Entonces me va a quedar, quedaría 7 menos x menos 1 sobre, aquí abajo no hay mucho que hacer, 3 por raíz de 7 menos x. En la parte del numerador podemos hacer 7 menos 1, esto da 6 menos x. Sobre 11 menos 3 por raíz de 7 menos x.